Muchas gracias con todos ustedes. Felicitaciones por esta celebración a los chicos del PES de la UNI, siempre con el objetivo de priorizar la educación como una de las herramientas más fuertes para ser buenos ingenieros. Vamos a hablar de las energías renovables aplicadas a la minería y sobre todo vamos a tratar de explicar durante el proceso en qué consiste la convergencia de las energías renovables y la minería. ¿Cuál es su interrelación? Entonces, vamos a encontrar que las energías renovables aplicadas a la minería y, a, y el fenómeno de la convergencia es un tema relacionado a los ancestros de Perú. El Perú desde los incas es país con riqueza natural, sol y minería, y son riquezas convergentes. Entonces, resulta, si hacemos un pequeño repaso, podemos decir que los incas dominaron la tecnología de la medición visual solar y la climatología, precisando fechas de siembra y cosecha de productos agrícolas, en alimentos como el maíz y la papa. Los incas fueron grandes innovadores agrícolas. La papa salvó a la humanidad salvó de la hambruna a muchos países después que los españoles lo llevaron a Europa. Entonces, estamos frente a algo tan importante en la historia de Perú y su desarrollo, que en este libro del Centro Internacional de la Papa, ustedes lo pueden leer con mucho más detalle, pero el título de este libro es La papa tesoro de los Andes, de la agricultura y la cultura. Entonces, cuando vemos este fenómeno, es porque los incas domesticaron la papa y es un esfuerzo grande que hicieron con la técnica botánica que dominaron de la planta de la papa y lo convirtieron en un tubérculo de consumo humano. La razón principal es el reconocimiento de este tubérculo como arma masiva y decisiva para muchos pueblos en la lucha contra el peor enemigo de la humanidad, el hambre. Entonces, estamos frente a un producto que los incas la desarrollaron y caminó por todo el mundo. La papa llevaron desde el Perú de los incas a Europa, de Europa fue a Asia y se fue hasta África y a todas partes del mundo, a Norteamérica, etcétera. Entonces, los incas que habían desarrollado más de 3,000 variedades de papas, estas viajan por todo el mundo y muestran cómo es que en los Andes la cosecha y la siembra es compartida por hombres y mujeres. En algunos casos, íntegramente mujeres trabajan en la cosecha y la siembra de la papa. Y lo más importante es en este momento indicar que se trata de una convergencia social y del trabajo. ¿Por qué? Porque en la siembra y en la cosecha de la papa participan el hombre y la mujer. Entonces, cuando la papa viaja por todo el mundo, vemos cómo en la India, por ejemplo, en el estado de Himachal Pradesh, encuentran la variedad de papa más adecuada para ellos y cultivan la papa. En el África, las mujeres se dedican al cultivo de la papa y cada uno siempre encuentra la variedad más adecuada de papa que cultivaron los incas. Esta es la convergencia social mundial, es decir, no discriminación, porque la papa la trabajan y la consumen en igualdades los hombres y las mujeres. Este vegetal cambió la historia del mundo. Entonces, si su carencia ocasionó grandes desastres
socioeconómicas en determinados momentos de la historia, es porque se ve la papa como salvador de la hambruna. En Irlanda, entre 1845 y 1848 años, la dieta del pueblo irlandés estaba basada exclusivamente en el monocultivo de la papa. Entonces, Irlanda se salvó de la hambruna gracias a la papa, los incas. Entonces, lo que estamos viendo aquí es cómo los incas, sin conocer con este nombre, probablemente con otro, lo que están utilizando es el proceso de fotosíntesis que tiene lugar en la planta de la papa. Y es por eso que con diferentes tipos de terrenos y alturas encuentran esta gran variedad de papas. Yo quiero explicarles con un ejemplo la fotosíntesis en el azúcar. Probablemente la planta de azúcar, la caña de azúcar, es el ejemplo más extraordinario como cuando recibe la irradiación solar, ¿no es cierto?, lo convierte a través del proceso de fotosíntesis en azúcar. Tanto que la fotosíntesis y la capacidad productiva de cañeras tropicales y subtropicales puede variar entre 40 y 150 toneladas por hectárea de caña de azúcar y producir como producto final entre 3.5 y 15 toneladas de azúcar por hectárea. Entonces, un ejemplo extraordinario de mostrar cómo el sol es la vida y cómo el sol es la que provee los alimentos. Por eso, los incas a su dios el sol, obviamente le dedicaban su vida y le dedicaban sus mejores ceremonias y al mismo tiempo desarrollaron la minería del oro, plata y cobre y su actividad artesanal les permitía crear extraordinarios regalos para su dios sol que les daba la vida. Entonces, lo que estamos hablando es del sol que ocasiona el fuego y también la energía. En los inicios, el sol ocasiona grandes incendios en la tierra y los hombres primitivos le temen y temen acercarse porque no conocen. Pero cuando el incendio es particular de repente a un solo árbol, entonces el hombre aprende a quemar antorchas y con esa antorcha, ¿no es cierto?, el hombre aprende a cocinar, mejora su calidad de vida porque ingieren alimentos cocinados, compatibilizan mejor socialmente y finalmente el hombre primitivo aprende a producir el fuego. Entonces, el hombre primitivo comienza a usar su antorcha, como en este cuadro de hace 15,000 años en un museo de España, muestra cómo el hombre primitivo usa una antorcha para espantar a las abejas del panel y una vez que se ahuyentan del panal, el hombre recoge la miel y las abejas vuelven nuevamente a su panal. Entonces, una forma de cómo utilizar como herramienta, ¿no es cierto?, una antorcha de fuego. El hombre en la búsqueda de energía y la convergencia solar y energía. Siempre la demanda de energía desde los inicios del hombre, como hemos visto, es importante y lo consiguen a través del fuego. Pero los incas que dominaron la irradiación solar para producir sus alimentos, también desarrollaron la minería. Entonces, la minería de los incas estaba destinada en gran medida a sus productos, ¿no es cierto?, para hacer ofrendas a su dios, el sol, pero también a fabricar utensilios de uso doméstico y a las herramientas. Entonces, estamos viendo que el Perú en los Andes tiene una minería ancestral. Obviamente la minería en los Andes comenzó en forma artesanal y después con pequeños mineros. Y probablemente ese fue el inicio de la minería en Perú. Pero como estamos hablando de energía,
la demanda mundial de energía crece. En esta proyección que ustedes ven ejecutada hasta el 2050, están viendo cómo la demanda de energía crece. Son las barras celestes. Es la demanda de energía global. Pero pongan atención en las barras amarillas, que es la demanda de electricidad. Entonces, es incesable el crecimiento de esta demanda de electricidad. ¿Por qué? Porque el hombre ahora usa cada vez más electricidad. En casa todos tienen mucho más equipos eléctricos o electrónicos y por tanto requieren de electricidad. Por eso la demanda de energía eléctrica no se va a detener y no se detiene. Entonces, para producir esta energía, obviamente hay que ver los combustibles en la matriz energética que se usan para producir esta energía. Y los que se usan son los combustibles fósiles, la leña, las maderas. Después, el carbón mineral. Después vemos el petróleo natural y el petróleo esquisto, el gas natural y el gas shale. El petróleo esquisto y el gas shale ya son el producto del desarrollo de la tecnología. ¿Por qué difieren del petróleo natural y el gas natural? Porque podemos decir así con una frase simple, el petróleo esquisto y el gas shale son fabricados. Y después viene el ramillete de energías renovables, que están encabezados por la solar, la eólica y hoy el hidrógeno verde, que es la gran expectativa y el futuro del país. La minería del carbón se desarrolló de tal manera que de 1973 al 2015 cuadruplicó la producción de electricidad. Entonces, esto es para hacer ver que la minería del carbón fue una revolución industrial porque creaba desarrollo. Pero el uso del carbón, lamentablemente también por la contaminación, crea la muerte y deteriora los cultivos. Pero en la India, hasta hoy, se sigue con la explotación y la comercialización prácticamente de tipo ambulante, el carbón. ¿Por qué? Porque el carbón mineral se usa en domicilios para cocinas y para calefacción. Pero como estamos hablando de la minería del carbón que cuadruplicó la energía, la producción de energía eléctrica, es porque la teoría termodinámica, que es la que permite diseñar las centrales termoeléctricas de carbón, se desarrolla en una forma extraordinaria. Y por eso es que con esta central Taichung, Taiwán, que es de carbón, es una planta termoeléctrica de 5.500 megavatios. Es casi equivalente casi al 50% de la energía que tiene Perú. Entonces, en potencia instalada. Entonces, este tamaño de plantas es usual ver en los grandes países productores de carbón y en los grandes consumidores y productores de carbón, como es la India. Entonces, lo que tenemos que tener claro es que estamos frente a un mineral que crea desarrollo porque produce energía eléctrica, que es la gran demanda de la sociedad para el consumo humano y también para el desarrollo interno. Sin embargo, el movimiento de protección del medio ambiente es cada vez con más responsabilidad por los países y se han comprometido en el Acuerdo de París a disminuir los efectos de la contaminación y el efecto invernadero. Por eso, en la ONU, la cumbre global de la Alianza para eliminar el carbón, que fue auspiciada por el Reino Unido el 3 de marzo de este año, por su secretario Antonio Gutiérrez, quedó esta frase. Dice,
Alguna vez, tiempos atrás, el carbón trajo electricidad barata a regiones enteras y trabajos vitales para las comunidades. Aquellos días se han ido. Un ejemplo de esa ida es una visión que podemos hacer a la matriz energética de Estados Unidos en julio del 2020. Este análisis muestra que en junio del 2020, por primera vez después de 130 años, el carbón es replegado al cuarto lugar por las energías renovables, después del uso del gas. Entonces, quiere decir que el gas está tomando el primer lugar en la generación de energía en los Estados Unidos, pero en segundo lugar están las energías renovables, que son la energía solar y la energía del viento. Entonces, la energía solar se convierte hoy en una aspiración que ha convertido a las matrices energéticas de los países del mundo en una tendencia mundial su consumo. Por eso hay líderes como Tony Seba, que muestra que estamos en el universo de la teoría económica de la disrupción. Así se llama su libro, Clean Disruption of Energy and Transportation. Disrupción limpia de energía y el transporte. Y está recibiendo el premio mundial de líder en la energía limpia. Y como estamos hablando de la interrelación entre la energía solar y la minería, entonces la tecnología y la creatividad están presentes siempre desde hace muchos siglos, pero la innovación tecnológica años atrás, cientos de años atrás, se presentaba esporádicamente. Vamos a dar algunos ejemplos de cuándo apareció el telégrafo. Entonces, y cuándo, muchos años después, aparece el teléfono. Cuándo aparece la televisión. Y cuando apareció hace muchos años atrás, fue en blanco y negro. ¿Cuánto tiempo pasó para que el teléfono sea un teléfono domiciliario y con red internacional, etcétera? ¿Cuánto tiempo pasó para que llegara el televisor a color? ¿Cuánto tiempo pasó para que llegaran las computadoras? Yo, en 1965, cuando me gradué de ingeniero, no conocí la computadora porque no existía. Entonces, si nosotros damos un salto a los años después de 1900, encontramos que la creatividad y la innovación tecnológica comienzan a crecer con más rapidez. Y en los últimos años, sobre todo los que estamos analizando el 2020 al 2021 o al 2020, la innovación tecnológica se convierte en un proceso exponencial, es decir, cada día aparece un nuevo tipo de estos productos. Y entre estos productos ustedes tienen los teléfonos celulares, los televisores, las computadoras, etc. Si solo tomáramos los celulares que tienen este crecimiento exponencial, sí, porque en la última feria electrónica de Las Vegas ya han mostrado celulares que se desdoblan y se convierten en computadoras con mucho más capacidad y más alcance. Entonces, estos productos, equipos y artefactos eléctricos y electrónicos, todos consumen energía. ¿Y de dónde consumen energía? De la batería que tienen instalado dentro de ella. Entonces, los más de 6,000 millones de teléfonos celulares que existen hoy día en el planeta,
han demandado 6.000 millones de producción de baterías. Lo mismo ocurre con las computadoras. Los miles de millones de computadoras demandan miles de millones de baterías. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que la tecnología de producción de estas baterías también es exponencial, tanto que la tecnología de producción de baterías hace que el precio de las baterías que son de litio, del mineral litio, entonces comienzan a disminuir de precio. Tony Seba avisora en su análisis que la batería de litio ofrecerá precios de $50 por kilowatt hora de energía. Eso significa que la tecnología de desarrollo y la fabricación de baterías de litio se desarrolla tanto, ¿no es cierto? O sea, crece el desarrollo de la tecnología, la innovación, y por otro lado, crece la disminución del precio. Entonces, estamos frente a la gran convergencia tecnológica y económica que nos muestra el litio como mineral. Y Tony Seba explica en el cuadro de la disrupción tecnológica, ¿no es cierto?, cómo la innovación tecnológica de cualquier producto crece. Cada día siempre aparece un mejor producto o el mismo producto, pero con mayor capacidad o con mayores alternativas. Entonces, la tecnología siempre crece en cualquier producto, pero al mismo tiempo rebaja su precio. Y en este punto, entonces, se encuentran la innovación tecnológica y el menor precio. Ese es el punto de convergencia. Por eso, si nosotros hacemos un análisis de un modelo de negocios con innovación, vamos a encontrar en la batería de litio que hay tamaños que nos permiten producir baterías que pueden ofrecer mayor capacidad de almacenamiento de energía. Y ese producto son las baterías para los vehículos. Entonces, este producto ha ingresado al mercado y está compitiendo. Y por eso es que la industria automotriz con vehículos eléctricos cada vez crece más. Entonces, las medidas de convergencia económica condicionantes del cambio son un sistema bidimensional, como lo analiza el profesor Juan Pérez de la Universidad del Pacífico. Son con intencionalidad y con aleatoriedad. Es decir, el cambio lo puede generar en forma deliberada. ¿Eso qué significa? Deliberado, que nosotros estudiamos o ustedes estudian o analizan o se dedican a inventar, a innovar, entonces hacen un cambio deliberado y encuentran un producto. Entonces, ese cambio ustedes lo están haciendo también probablemente con el uso de una herramienta que es la innovación tecnológica. Entonces, como están usando la innovación tecnológica y están encontrando un producto de bajo precio, entonces están frente a un cambio convergente. Entonces, si nosotros vemos lo que explica el profesor de la Universidad del Pacífico, cuando la modificación del cambio por acción de variables determinantes habla del escenario del cambio, que está delimitado por la aleatoriedad y la intencionalidad. La aleatoriedad significa que de repente ustedes se encuentran con algo imprevisto y encuentran que ese producto ustedes lo pueden desarrollar. Entonces, usando la innovación tecnológica, ustedes ese caso fortuito lo pueden convertir en un producto de mercado y ustedes pueden ingresar al despacho a través de inversiones y generar empresas o
crear fábricas. La intencionalidad es vuestra dedicación. Uno de ustedes puede decir, yo quiero producir una computadora para los niños del Perú. Entonces, ustedes diseñarán y encontrarán una computadora para los niños del Perú. Y eso es generado y estimulado por valores. ¿Y cuál es el valor más importante aquí? La solidaridad. Entonces, vuestro valor de solidaridad les ha permitido encontrar una computadora para los niños que van a estudiar. Entonces, ese es un cambio deliberado. ¿Por qué? Porque ustedes lo han desarrollado deliberadamente. Vamos a ver otro tipo de convergencia, la convergencia política. Es la gestión de gobierno con valores, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS, que son 17. El 2020, Biden, como candidato a la presidencia de Estados Unidos, habló de crear un presupuesto de 2 trillones de dólares para desarrollar la eficiencia energética y vehículos eléctricos. Es decir, se está refiriendo al desarrollo de las energías renovables. A diferencia de Trump, que ofreció miles de millones de dólares para apoyar la minería del carbón, Trump retiró a Estados Unidos del Acuerdo de París y también de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, hoy está Estados Unidos con un presidente que ha revertido ese pensamiento. Entonces, es un pensamiento convergente, además de la gestión de gobierno con valores, donde resalta la solidaridad y el respeto por el medio ambiente. Y cuando se dice respeto del medio ambiente, estamos hablando del respeto de la vida. Porque si se respeta el medio ambiente, ¿no es cierto? El hombre tendrá azúcar producida con el sol a través del proceso de fotosíntesis, o la papa, que con ese mismo proceso ofrece más de 3,000 variedades para la alimentación de los pueblos. Entonces, la minería del litio, que está interrelacionada, como hemos señalado, a través de las baterías con la energía, porque sirve para almacenar energía, entonces vemos que Australia, Chile y Argentina son los 3 países mayores productores de litio del mundo. Producen el 91% de litio del mundo y son obviamente los mayores exportadores. Entonces, ellos, ¿no es cierto?, que están ubicados en diferentes partes del planeta, son los que, al convertirse en los mayores productores, son los mayores exportadores, y no solamente son ellos, hay muchos países que también tienen producción de litio, y aquí tienen ustedes una lista de los 10 proyectos o las productoras más grandes de litio del planeta, y el litio existe, pero todavía es cara su producción. Pero cuando hablamos de proyectos de producir litio, hay muchos proyectos que se están desarrollando y entre ellos ya aparece Perú. Aparecen las minas de litio que se han descubierto en Macusani, en Puno. Entonces, ya estamos hablando de que Puno es un centro de producción minera del futuro. Demandaría una inversión Macusani de unos 2.100 millones de dólares. O sea, además estamos hablando de una gran inversión, porque la mina
Macusani Yellowcake, así se llama, ¿no es cierto? Ya ha incrementado en 25% su área de prospección. Entonces, estamos hablando de una mina de bastante envergadura que con 600 millones de dólares podría iniciar una producción de 25,000 toneladas al año y con un incremento de la inversión al 2023 podría llegar hasta 60,000 toneladas si se inicia la producción de litio en Macusani. Entonces, en Macusani, ¿qué cosa es relevante? Es la reserva. Tiene una reserva de 2,5 millones de toneladas de litio. Entonces, esta noticia impactó al mundo en la Feria Mundial de Minería en Canadá. Y desde aquella fecha se habla de que el litio será mineral protagónico del futuro. Y en Perú no solamente se ha encontrado litio en Macusani, sino también una prospectora, empresa que busca minerales, ha encontrado en Cusco y también Ingemet ha declarado que ha encontrado litio en Huánuco, Junín y Madre de Dios. Entonces, Perú tiene un potencial de minería de litio bastante importante y acompañará la energía solar. Esa es la interrelación. Habíamos señalado que Chile y Argentina están, junto con Australia, como los 3 productores más grandes del mundo de litio. Vamos a hablar del yacimiento salar Uyuni. Es el yacimiento salar más grande del mundo. 50% de esas reservas son de propiedad de Bolivia, 25% de Argentina y 25% de Chile. Está en la frontera de esos 3 países. En Bolivia, el litio está siendo explotada por empresas del Estado. A pesar de tener el 50% de reserva, no están entre los grandes productores del mundo. Sin embargo, Argentina, solamente siendo dueño del 25%, está entre los grandes productores de litio del mundo y está avisorando quintuplicar la producción de litio al 2022 y llegar a 145,000 toneladas al año. Y para eso ha establecido relaciones y acuerdos y ha invitado a inversionistas grandes como Lithium Americas, Galaxy Resources, Francesa Eramet y otras. Pero ¿qué ha hecho Argentina? Ha eliminado impuestos a exportación de minerales y ha eliminado la prohibición de girar las regalías al extranjero. Entonces, estamos frente a un país que está utilizando sus recursos para su desarrollo. El boom es Chile. Chile, que tiene el 25%, es probablemente el segundo dentro de esos 3, porque ha desarrollado una empresa potente chilena que es SQM y está una de las empresas más grandes del mundo en la producción y comercialización de litio, que es Albemarle. Y Albemarle ha aceptado las condiciones de Corfo y ha firmado un acuerdo aceptando que el gobierno o cualquier ciudadano pueda auditar su actividad económica. Entonces, estamos hablando de un país que está programando llegar a los 62,000 toneladas a un corto plazo. Por tanto, Chile, con esta producción, está pensando en la fabricación de baterías. Tiene estudios bien adelantados para producir baterías de litio, pero en este momento está enfrascado, ¿no es cierto?, en desarrollar la energía solar de manera que pueda garantizar la
energía de bajo precio para apoyar su desarrollo. En el cobre, es otra minería que es también bastante vinculada a la energía eléctrica. Solo la fabricación de generadores eléctricos es un mercado que demanda mucho cobre. Chile es el primer productor mundial de cobre y acaba de, con sus exploraciones y estudios geológicos, extender la vida de la mina El Teniente, que es una mina de cobre bastante grande, a 50 años de vida útil. Entonces, está garantizado a largo plazo la producción de cobre. Perú, segundo país del mundo en cobre. Luis Rivera, presidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú y vicepresidente ejecutivo de Gold Fields para Américas, señaló: el 2018 minería de Perú exportó 27.500 millones de dólares. El 2019 cifra será similar. En 2021 suben los precios del cobre y probablemente esos montos de exportación subirán. Pero lo más importante es que el 50% de las divisas provienen de la minería y representan el 20% de la recaudación fiscal y el 11% del Producto Bruto Interno. Entonces, al 2021, la inversión en minería estaba proyectada en 17.000 millones de dólares, de una cartera de 58.000 millones de dólares. Como ustedes saben, la pandemia afecta estos programas y obviamente estas inversiones se han visto afectadas por esta situación. Pero vale la pena resaltar la actividad minera de Perú con innovación tecnológica, que es la ampliación de Minera Cero Verde. Yo trabajé 10 años y participé precisamente en esta ampliación, que usa la tecnología disruptiva con respeto al medio ambiente. Es la tecnología más moderna que implica, ¿no es cierto?, la protección del medio ambiente y la protección de la vida. Una inversión del orden de los 7.000 millones de dólares. Crean grandes volúmenes de trabajo y bastante demanda de servicios. Entonces, si nosotros vemos la minería, lo importante es reflexionar qué es la misión y cuál es la misión de la minería. La minería está buscando su producto final, y el producto final de la minería, tanto del cobre como del litio, es el concentrado de cobre o el concentrado de litio. Y es una actividad económica de alta productividad con gran demanda de mano de obra y de tecnología limpia. Y esto diseña el tamaño de las inversiones. Pero la minería, con este desarrollo o crecimiento, demanda energía y transporte. Precisamente la energía, ¿no es cierto?, es impulsada por la minería como actividad económica de servicios, y al mismo tiempo el transporte, que pueden ser no con energía convencional, sino pueden ser con energía renovable. Es decir, el transporte y la energía pueden ser producidas con energía solar. Hay vehículos eléctricos solares, como la que mostraron los alumnos de la Universidad Nacional de Juliaca en el 2019 en la feria solar que tuvo lugar en Lima, Perú. Entonces, estamos hablando de la complementariedad que estamos denominando la convergencia, ¿no es cierto?, de los sectores económicos de la producción y la de servicios. La relevancia de la minería
y la convergencia económica está en la estructura de costos de producción del producto final, que es el producto de exportación, en este caso el concentrado de cobre. Tanto el litio como el cobre, siempre en su estructura de costos hay un proceso inicial de extracción que puede ser del suelo o subsuelo, o puede ser de los salares, como es el caso del litio. Hay procesos de perforación, de transporte, de chancado, de molienda, de flotación, y al final se encuentra el producto de exportación, que es el concentrado. Entonces, esta estructura de costos es la que constituye la fortaleza del producto final, que es el concentrado de cobre como producción, que demanda electricidad y transporte. Por eso la electricidad y el transporte, en el caso de la electricidad, estamos hablando de que estamos impulsando la generación, la transmisión, la distribución, pero con control ambiental. Son actividades económicas para un suministro confiable y ahora con almacenamiento eléctrico, porque el litio que hemos hablado es capaz de proporcionar baterías para almacenar esta producción de energía limpia. Cuando hablamos de estos minerales, obviamente no podemos dejar de mirar sus precios. En el caso del litio, es importante resaltar que el litio no se comercializa en bolsa internacional. El litio es negociación directa de comprador y productor. Desde el 2002, cuando costaba $1,500 en la tonelada, subió el 2016 hasta $7,500 la tonelada. En el 2018 alcanzó un pico de $16,500 por tonelada y se espera que al 2025 el precio se pueda estabilizar en una banda de $10,000 y $11,000 la tonelada. Entonces, para esto, probablemente la tecnología de la producción de baterías también habrá logrado grandes avances y reducirá los precios de la producción de litio y también los precios de la producción de las baterías. En cambio, si vemos el cobre cotiza en Bolsa de Londres. Es un precio internacional. Por tanto, se sabe cada día o cada hora cuánto cuesta. Aquí vemos los promedios del 2016 y 2017 como fueron de $255 por libra, $252 por libra y en el último semestre subió hasta 258. Pero en el año del 2017, lo que se hizo fue un seguimiento de la variación del precio del cobre día a día. Entonces, ustedes pueden ver cómo desde el 9 de enero al 13 de enero, el precio del cobre subió hasta $262 por libra. Pero si vemos cómo se ha compuesto el precio en los días de enero del 2021, vemos que el precio del cobre ha subido hasta $363 la libra, lo que hemos señalado anteriormente. Esto permitirá a los grandes productores de cobre, Chile y Perú, recibir más ingresos por su exportación. La energía con paneles solares fotovoltaicos es el gran reto de los mercados mundiales. El consumo de energías renovables por la minería al 2050 equivaldrá al 75% del consumo mundial eléctrico del 2005. Se usa el 2005 porque es una data bastante fuerte que se puede comparar con lo que se está proyectando. Entonces,
si nosotros vemos el 2005 como punto de referencia, la electricidad renovable consumida por la igualará al consumo eléctrico en 2005 de Estados Unidos, de China, de la Unión Europea, de Rusia, de Japón, India, Corea del Sur y Brasil. Entonces, estamos viendo que la energía solar es una alternativa que está camino en el gran cambio y está sustituyendo a otros tipos de recursos energéticos. Por eso es importante señalar cómo las inversiones en energías renovables de esta estadística que al 2014 muestra que se había invertido 270 billones de dólares, al 2021 esta inversión ha crecido a valores increíbles, porque hay grandes países como la China, que es productor de carbón, al mismo tiempo gran importador de carbón, está haciendo grandes inversiones en energías renovables. Brasil, Alemania y muchos otros países, Estados Unidos, por supuesto. Entonces, lo que estamos viendo es que la Universidad de Generación Distribuida Solar, en el caso de Perú, instalan más de 80,000 paneles solares en zonas rurales. Fíjense, hasta en el lago Titicaca ya las casas están instalando paneles solares. En España hay ahorros extraordinarios en el uso de los paneles solares. Entonces, eso muestra que la universalidad de la generación distribuida solar está vinculada a la diversidad tecnológica. Y es por eso que ustedes pueden instalar paneles solares en diferentes alternativas. Y al mismo tiempo, su costo de operación y mantenimiento es muy bajo, tanto que se puede hacer manualmente, como esta dama en la India. La India es líder en los objetivos de desarrollo sostenible. Por eso es que creó una acción social para las mujeres. Fundó el Colegio de las Madres Descalzas, que en inglés es The Barefoot College, que permite que las madres solares, ¿no es cierto?, descalzas, en la India la pobreza es bastante acentuada, ¿no es cierto?, instalan sus propias plantas solares con paneles, ellas operan, hacen mantenimiento de sus plantas y producen electricidad y cargan las lámparas con baterías y los niños pueden estudiar felices en la noche en casa. Estas madres solares que están viendo ustedes son madres solares del Perú y este es su pueblo aquí en el Perú. Fueron becadas a este colegio a la India y cuando regresaron instalaron sus paneles solares en su pueblo. La India, como líder de la instalación de la energía solar, ¿no es cierto?, ha programado instalar 170 gigavatios al 2022 de energías renovables, de las cuales 100 gigavatios son solares. Y para eso instala grandes plantas, Kurnol de 1,000 megavatios, Pavagada de 2,000 megavatios. Y así son varias y cada vez más grandes las plantas solares que la India está construyendo. Pero lo importante es señalar cómo la India, ¿no es cierto?, ha roto los precios de energía de $170 el megavatio hora el 2010 a abril del 2017 lo redujo a $48, gracias a su política de usar energía limpia y de bajo costo. ¿Y cuál es uno de los grandes resultados de este fenómeno? Es la masificación. Ustedes pueden encontrar tiendas de paneles solares de diferentes tipos y para diferentes tamaños, diferentes capacidades, y pueden ser transportados e instalados en cualquier parte de la India. Australia
es extraordinario. Un país rico en minería, es el primer productor de litio y otros minerales también, pero está ubicada en una zona de muy buena irradiación solar. Entonces, ha creado una política de Estado que es la solidaridad energética. ¿Qué significa? Instalar paneles solares en los techos de las ciudades de Australia. Y no solo en los techos. Ahora hay paneles solares fabricados que pueden ser utilizados como pared de las casas. Entonces, estamos frente a una innovación tecnológica que soporta esta política de Estado de la solidaridad energética de Australia, porque permite que quien tiene más electricidad en su casa comparte con el que tiene menos. Y la inteligencia artificial en los medidores de doble vía permite transacciones correctas, respetables y sin ningún error. Entonces, estamos hablando, además de ser un negocio solidario, es también un negocio correcto y justo. Como Australia es el primer productor de litio del mundo, también ha construido la planta de baterías de litio más grande del mundo, de 100 megavatios en el sur de Australia, que está reforzando la red del sistema eléctrico del sur de Australia. El año pasado ha sido ampliada a 150 megavatios. Entonces, esto les da idea de la importancia que le otorga el sistema eléctrico de Australia al almacenamiento de electricidad. ¿Y por qué? Porque en el 2019, porque las baterías, esta planta y cualquier otra instalada a la red, ayudan en la estabilización, es decir, ayudan a reaccionar mejor frente a variaciones de voltaje, de tensión o de frecuencia, etc. Y eso cuesta. En el Perú, las centrales que participan en la regulación para estabilizar el sistema eléctrico peruano reciben un pago. Eso cuesta. Y en el caso de Australia, tuvo una reducción de costos de 40 millones de dólares en el 2019. Y los usuarios tuvieron un ahorro de 110 millones de dólares. Entonces, estamos viendo cómo una batería de este tamaño, ¿no es cierto?, genera ahorros extraordinarios en el manejo de la red eléctrica y también en el propio usuario. Por eso es que en Australia, auge de energía solar deja sin rentabilidad a la generación eléctrica con carbón. Lógico, Australia está yendo por las diferentes alternativas de la electrificación con energía solar y eso le permite cada vez tener energía limpia y de menor costo. Holanda va a instalar la primera planta solar flotante más grande del mundo en el mar. Y la particularidad es que el modelamiento técnico que han hecho y el proyecto implica que van a tener un 15% de mayor eficiencia frente a un panel, a una planta ubicada en tierra. Entonces, estamos hablando de una innovación con una rentabilidad increíble, porque tener 15% más de electricidad es 15% más de ingresos para la empresa que produce electricidad. Alemania ya consiguió energía instalada en los techos de las casas de 0.037 euros por kilowatt hora. Y la instalación cuesta
la menor 600 euros por kilowatt instalado, que puede llegar hasta 1.400. Pero lo más importante es que el mercado de Alemania ha analizado dentro de los alcances de la Ley de Energías Renovables un modelo que señala que si se presenta un proyecto con 0.16 euros por kilowatt hora como precio de energía, el proyecto tendrá una tasa interna de retorno, o sea, un TIR de 15.2%. Es decir, es el negocio redondo. Entonces, Alemania está auspiciando la inversión en las energías renovables, en este caso en la energía solar, con política de Estado. Vamos a ir un poco más cerca. Chile también rompe precios de electricidad. En 2010, en Chile la electricidad costaba $151 el megavatio hora. Llegó a alcanzar en 2017 a $105 y consiguió $57.23 por megavatio hora. ¿Dónde está el milagro? El milagro está en que Chile decidió como gobierno que el 30% de la inversión total de Chile sea en energía. Entonces, siendo así, desde el 2010 comienzan las grandes inversiones de 9.000 millones de dólares, pasan a 17.000 millones y 2018 al 2021 otros 17.000 millones de dólares. Entonces, estamos viendo que como política de Estado, la mayor inversión en Chile frente a todos los otros sectores de la actividad económica es en energía, fundamentalmente en energía renovable. Entonces, cuando estuvo en Perú el ministro de Energía de Chile, en un congreso del 2018, él dijo, Chile necesita ser competitivo con su industria, por lo que debe dejar tal como establece el sistema marginalista de precios, en el que las centrales entran desde la más cara, que se desarrollen las tecnologías más económicas. Esa es la teoría marginalista, que significa que al sistema eléctrico entran a despachar desde la más barata hasta la más cara. Y eso es lo que Chile está diciendo que lo mantiene y lo va a mantener. Y por eso el gobierno de Chile declaró lo siguiente: hoy, costo de energía no es una traba para la economía, como era hace algunos años. Esto ha entregado mayor competitividad al sector productivo. Entonces, como un país se está convirtiendo también en competitivo. Entonces, si tiene energía más barata y más limpia, obviamente sus productos de exportación serán presentados con esa etiqueta de ser producidos con energía limpia que protege el medio ambiente, ¿no es cierto? Entonces, nuevamente vemos la convergencia económica, la convergencia con la protección del medio ambiente, y ya aparece claramente aquí una convergencia con políticas de Estado. ¿Por qué? Porque el Estado chileno fue quien decidió que el 30% de las inversiones de todo Chile eran en energía. Colombia está esperando 8 billones para los próximos años de inversión en energía solar. En 2019, en su subasta, consiguió $28 por megavatio hora. Y eso le hace
a Colombia un país con una visión de fuerza para introducir la energía solar en su matriz energética. Quiere repetir el éxito de Alemania. Quiere que todas las ciudades de Colombia tengan paneles solares en sus techos. En Perú, por primera vez en Latinoamérica, se instaló una planta solar de 20 megavatios y costó $221 el megavatio hora. Y el 2016, en su última subasta, pagó $48 para plantas solares, siendo la primera de Latinoamérica en iniciar la instalación de plantas solares. Como ven ustedes, no estamos en nuestra matriz energética, sino solo con 2% de solar y 2% de eólica. O sea, hay un predominio del gas y la hidroeléctrica. Esto hace ver de que Perú es un mercado bastante importante y muy atractivo para desarrollar la energía solar, porque hemos señalado que Perú está ubicado en la zona de mayor irradiación solar. Así es. Perú y Arequipa, donde se instalaron las centrales de 20 megavatios, está ubicada en la zona de mayor irradiación solar. La zona de rojo oscuro son las zonas de mayor irradiación solar del mundo. Por eso es que Estados Unidos, del análisis que hemos mostrado, como hemos visto que la energía solar está ocupando el segundo lugar después del gas. En Australia tiene muy buena irradiación solar, por eso es que al lado de esa planta de baterías de 150 megavatios que hemos visto, ya instaló una planta solar de 260 megavatios. Entonces, estamos frente a una situación extraordinaria. Como país, estamos en la zona de mayor irradiación. Y el milagro chileno es porque ha instalado en esta zona norte de Chile, que es la zona de mayor irradiación solar, ¿no es cierto?, la energía solar. Y eso le ha permitido alcanzar precios extraordinarios y hoy es competitivo y se encuentra entre los primeros países del mundo. Está entre los 10 top del mundo. Entonces, esta zona que estamos indicando puede producir entre 700 y 2.700 kilowatt-hora por metro cuadrado. Entonces, estamos hablando de una zona muy rica en producción de electricidad. Por eso, cuando regresamos a Arequipa, vemos que la desarrolladora de plantas solares Continua Energías Positivas, SAC, desarrolló un proyecto de 460 megavatios en el desierto de La Joya de Arequipa. Y el inversionista con $370 millones será Tina Solar, que es una de las más grandes productoras de paneles solares del mundo. Esta planta de 460 megavatios son 3 bloques, un bloque de 300 megavatios, que es Misty, Chachani de 100 megavatios y Pichu Pichu de 60 megavatios. Todas ellas ubicadas cerca de la subestación San José de la línea de 500 kilovoltios, de la línea Chilca-Montalvo. Y en la barra de 220, que es la que suministra energía a la mina Cerro Verde, ¿no es cierto?, se van a ampliar las instalaciones para conectar la planta de 300 megavatios Misty, de 100 megavatios Chachani y de 60 megavatios Pichu Entonces, estamos viendo que se va a conectar al sistema
el interconectado de Perú, la planta solar más grande del mundo hasta ahora. Estaba programado 2020-2021, pero el tema de la pandemia ha modificado los cronogramas y se espera que esta planta entre en operación 2020-2021. El presidente para Latinoamérica y el Caribe de Trina Solar, que es la inversionista en esta planta de 460 megavatios, muestra en la cumbre que es el Congreso de Latin Sustainable Investment, la variedad de la fabricación de sus paneles solares y muestra el modelo de panel solar que ahora tiene 600 watts de capacidad. Y en una planta de 100 megavatios lo compara si instalan una planta de 100 megavatios con paneles de 600 watts o con paneles de 585 watts. La diferencia es enorme. Todos son ahorros, todos son ahorros, comenzando porque se ahorra en cables, en terreno, en rendimiento, etc. Entonces, todo esto reduce en 3% la inversión. Una extraordinaria, ¿no es cierto?, consecución, gracias a la innovación tecnológica que hoy permite, ¿no es cierto?, estos paneles de 600 watts. Recuerden, lo que en el Perú se arrancó fue con paneles de 260 y 300 watts. Ahora estamos hablando de paneles de 600 watts y pronto saldrán paneles de mucho más potencia. Perú, si nosotros queremos atraer la inversión, debemos atraer con un sistema eléctrico claro, de manera que permita a estos inversionistas venir a competir en un mercado transparente. La energía en el mercado libre hoy cuesta 24 y 26 dólares el megavatio hora. Este es un precio bajo, pero es un precio bajo porque es irreal. ¿Por qué? Porque el costo marginal de estos precios está en 9 dólares. ¿Y por qué 9 dólares? El costo marginal en 9 dólares el megavatio hora, porque las termoeléctricas que producen esta electricidad no declaran el precio real del gas natural con el que producen electricidad en sus turbinas. Entonces, si no están declarando el precio real, entonces, obviamente, el precio de la energía eléctrica también es irreal. Entonces, esta distorsión es conocida, porque ahora en todo el mundo se conocen a todos. Estas informaciones van en línea y en tiempo real. Entonces, los inversionistas que están viendo el mercado peruano saben y dicen, el mercado de Perú está distorsionado. ¿Por qué? Porque los generadores termoeléctricos están declarando el precio del gas de acuerdo a su interés. No declaran el precio real que han pagado por la compra. Si se declarara el precio real del gas que se paga para la generación de electricidad, el promedio del costo marginal sería 31 dólares. Entonces, con 31 dólares el megavatio hora, sí estaría en relación, ¿no es cierto?, a lo que el mercado ha estado pagando siempre. Pero como esta distorsión permite la regulación peruana, entonces el Poder Judicial ha emitido un mandato para que el Ministerio de Energía y Minas corrija esa distorsión. Es decir, tiene que disponer que los generadores termoeléctricos declaren el precio real del gas. Entonces, si declaran el precio real del gas, entonces obviamente
el precio del costo marginal va a estar por encima del precio de los 24 y 26 dólares, que actualmente es el precio de mercado, pero siendo un precio distorsionado, obviamente van a tener que ajustar o probablemente muchos contratos caducarán. Así es. Entonces, la ventaja de los países que tienen éxito en las inversiones y en el crecimiento del uso de las energías renovables es porque tienen costos reales, transparentes y auditados. Entonces, eso es lo que el Perú tiene que hacer para poder estar en su mercado de siempre. Este es el precio de los clientes libres mineros. En el 2018, en un estudio que yo también auspicié en la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, muestra cuánto es el promedio del precio de la energía de los mineros. Es de 41 dólares. Entonces, si el costo marginal real en este momento sería de 31 dólares, obviamente el precio promedio está correctamente definido frente a este precio. No puede decirse que un precio promedio se tenga que comparar con 9 dólares, que es el precio irreal. Entonces, esta distorsión tiene que corregirse para poder desarrollar la energía solar en Perú. Vamos a hacer una línea recta con las reflexiones. ¿Cuándo empezó a utilizarse la energía solar en el planeta? Los griegos, primero en usar diseños de casas y aprovechar luz del sur en forma pasiva desde el año 400 años antes de Cristo. Los romanos fueron los primeros en usar ventanas de vidrio para atrapar la luz solar. Entonces, ustedes ven cómo diferentes científicos especialistas en los años 1800 han hecho extraordinarios desarrollos. Y en 1888, el físico ruso Alexander Stolitov fabricó la primera celda fotovoltaica de luz visible, hecha de selenio, basada en el efecto fotoeléctrico externo, descubierto por Heinrich Hertz un año después y mejoró la eficiencia de la conversión. Elevó el rendimiento del panel en 2%. Extraordinario trabajo. Y ustedes tienen siempre, seguidamente, inclusive a Albert Einstein, que propuso una nueva teoría cuántica de la luz y explicó el efecto fotovoltaico. Entonces, estamos viendo cómo diferentes científicos, ¿no es cierto?, han aportado a la evolución del uso de la energía solar. Los fotones es convertir en electricidad a través del proceso de conversión fotovoltaica. Ese es el mensaje que ustedes como estudiantes de ingeniería tienen que asumir como reto. Ustedes tienen que transformar los fotones en electricidad. El cambio con tecnología y economía disruptiva hemos visto que está desplazando a los combustibles fósiles y los científicos, economistas y analistas predicen que el gas natural y el shale gas acompañarán el proceso del cambio de la matriz energética. El petróleo desaparecería en el 2030 o el 2045. Entonces, estamos frente a una situación en la que el petróleo, además por la pandemia que está afectando al mundo, su precio cada vez es más volátil, sube y baja, llegó a ser hasta negativo. Y lo que analiza Oil Price, el mayor especialista de la economía del petróleo, muestra el 22 de marzo de 2021 como
el petróleo WTI, que es el precio americano, sube a $59 y el precio del petróleo Brent, que es el precio europeo, a $62 y el gas natural está en $2.5 el millar de BTUs, el millón de BTUs. Entonces, lo que nos está diciendo con esto es que como cuando la pandemia cerró los países, paralizaron el transporte, no se consumía petróleo, no se consumía combustibles, entonces las petroleras tuvieron que cerrar pozos, la producción disminuyó y llegó el petróleo a precios por bajo de cero. ¿Por qué? Porque los grandes almacenes ya no tenían cómo recibir más petróleo. Para que tengan idea, uno de los almacenes más grandes de Estados Unidos tiene capacidad para 67 millones de barriles y más o menos de ese tamaño hay otros y en Arabia Saudita y en muchos países. Entonces, si no hay capacidad de almacenamiento, los barcos petroleros, los megatankers que llevan hasta 2 millones de barriles de petróleo, están parados y no pueden descargar. Entonces, el petróleo cae en su precio por debajo de cero. Entonces, ¿cómo llega el petróleo a alcanzar $59? Subió a $5 cuando comenzó a aliviar el manejo de la pandemia, a $10, $15 el barril, 25, y entre 25 y $35 se ha mantenido por muchos meses. Pero como se suponía que la pandemia había pasado, entonces comenzó a movilizarse más la gente, el transporte masivo, el transporte aéreo, etc. Entonces la demanda se incrementó. Y lo que está ocurriendo es que el petróleo puede subir y de repente mucho más. Algunos analistas muestran que el petróleo podría volver a alcanzar hasta $100. ¿Por qué? Porque durante la pandemia se disminuyó la producción debido a que se cerraron pozos, ¿no es cierto? Los almacenamientos estaban topados. Entonces, ahora hay mucho más precaución para tratar ese tema, pero si la demanda sube, entonces el precio va a subir. ¿Por qué? Porque no hay stock suficiente para responder a esos altibajos de la demanda y que hacen volátil el petróleo. Y los petroleros saben que están en un periodo de cambio y obviamente lo que se espera que es que el cambio sea en total armonía. A los inversionistas hay que respetarlos porque en esas inversiones trabaja mucha gente, mueven muchos servicios colaterales. En la minería, por ejemplo, un trabajador directo genera 9 indirectos. Entonces estamos hablando de 10 personas que trabajan en la minería y mantienen 10 familias y cada familia son de 5 personas. Entonces estamos hablando que cada persona en la minería está manteniendo a 5 personas como trabajador, directo o indirecto. En el petróleo existe lo mismo. El petróleo también son trabajadores y especialistas. Y esta situación ha colapsado muchas economías, sobre todo del Golfo Pérsico, a los países petroleros, ¿no es cierto? Les ha conducido a grandes pérdidas. Entonces, lo que está desarrollándose simultáneamente, ¿no es cierto?, son también las tecnologías renovables que, como el hidrógeno verde, también está tomando más fuerza porque el consumo de los combustibles fósiles
cada vez está reduciendo. Hemos visto el ejemplo de Australia, que es primer exportador de carbón del mundo. Con energía solar ha puesto fuera de rentabilidad a las plantas que producen electricidad con carbón. Entonces, Australia, primer productor de carbón del mundo, está yendo hacia las energías renovables. Entonces, está en un proceso de cambio armonioso y se espera que ocurra lo mismo en los países del Golfo, que son los grandes productores de petróleo. Pero, lamentablemente, en esos países hay mucha discriminación por ideología de religión. Entonces, cuando se produjo la disminución de la demanda, muchos puestos de trabajo fueron suprimidos en los países árabes y muchos extranjeros tuvieron que ser despedidos y regresaron a sus países. Si se crea desocupación, no solamente es en esos países petroleros, sino también en los países a donde regresan estos especialistas, porque tampoco es fácil encontrar trabajo en sus países. Entonces, grandes proyectos para el suministro de los combustibles fósiles, como este oleoducto, que es el más controvertido del mundo, a punto de girar al hidrógeno. Este es un oleoducto entre Rusia y Alemania. En construcción para transportar petróleo y gas. Pero, dadas las circunstancias de este gran cambio, ya quienes están construyendo este oleoducto ya están pensando en que podrán dar probablemente hidrógeno, porque el hidrógeno líquido será el combustible del futuro. Entonces, en Estados Unidos y Canadá, el primer presidente Biden ha puesto fuera la licencia de TS Energy Corporation, que es empresa que explota petróleo de las arenas petrolíferas de Alberta. Y obviamente en un oleoducto de 1,700 millas y que va a transportar 800,000 barriles por día, significa el transporte de un combustible que proviene de las arenas petrolíferas y es uno de los petróleos más contaminantes. Entonces, es obvio que si Biden está apuntando a tener un país más limpio o aportar al medio ambiente con acciones contundentes, ha tomado esta decisión. Entonces, Chile, nuevamente, está en el gran cambio a energía solar en países líderes, sí, pero al mismo tiempo es un extraordinario seguidor de la tecnología y ya habla del almacenamiento energético y ha desarrollado y está desarrollando el almacenamiento hidráulico. Y la Comisión Nacional de Energía de Chile ha anunciado que subastarán 2.310 gigavatios hora de energía para abastecer a los clientes regulados. Están hablando de los que consumen en sus casas energía eléctrica. ¿Y por qué esta visión? Porque la innovación continúa el cambio en la fabricación de paneles solares fotoeléctricos. El panel clásico es usar la cara que está al sol. Este es un panel solar bifacial que recupera
los rayos del sol que se van a las nubes y los retiene en la parte de la otra cara. Entonces quiere decir que el panel recibe irradiación por la cara que da el sol y por la cara posterior. Solo como ejemplo, si produce 500 watts en esta cara, en la cara posterior puede producir hasta 350 watts. Entonces, estamos hablando de un rendimiento de los paneles bifaciales bastante grande. Y obviamente su construcción y diseño es complicado, pero es una tecnología que con la exponencialidad está buscando la convergencia, es decir, precios mejores. Los paneles solares no solamente van a servir o sirven, ya se usan para construir los pisos de las casas, sino también para carreteras. Entonces, estamos en un proceso permanentemente disruptivo, ¿no es cierto?, de la tecnología, y por eso es que cuando hablamos de la energía solar, ya estamos hablando de cómo se introduce la tecnología de la inteligencia artificial. Estos paneles que ustedes ven en la cabecera de cada uno de las líneas de mesas de paneles solares, son paneles solares, pero con inteligencia artificial. Y controlan y monitorean los sistemas eléctricos de conexión y el comportamiento de producción de electricidad de toda la planta, pero al mismo tiempo, como esta planta está conectada al sistema eléctrico interconectado de un país, también controlan los parámetros del sistema interconectado. Entonces, pueden reaccionar más rápido que las subestaciones del sistema con la inteligencia artificial que están equipados estos paneles solares. Entonces, lo que estamos señalando es que la innovación tecnológica es cada vez más disruptiva y cada vez más exponencial. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Samayoa. Bueno, se va a pasar a leer unas cuantas preguntas. En esta Gracias. oportunidad tenemos como invitado a nuestro compañero Alexis Tarazona, que va a leer unas cuantas preguntas. No sé si Alexis está preparado. Hablen fuerte. Sí, sí. Sí, ¿qué tal, ingeniero? Buenas noches. Buenas ¿Se me noches, escucha? adelante. ¿Qué tal? Voy a decirle algunas cuantas preguntas que nos hicieron por acá. Perfecto. Y la primera sería, ¿cuál es la viabilidad de tener una fábrica de batería de litio para autos eléctricos? La viabilidad de ¿es correcto? Le vuelvo a repetir la pregunta. ¿Cuál es la viabilidad de tener una fábrica de batería de litio para autos eléctricos? La viabilidad de la instalación o de inversión en una fábrica de baterías de litio. Exacto. Partimos por lo más importante que hemos mencionado. Para poder provocar la inversión en un producto, hay que mostrar un mercado bastante sólido. Y la solidez del mercado está que sea un mercado transparente, con costos reales y auditados. Porque si yo vengo a producir una batería de litio y el litio me cuesta $10,000 la tonelada y yo declaro, porque a mí me interesa, en $5,000, entonces no estoy participando del mercado correctamente. Entonces, esto simplemente como ejemplo. Lo primero que hay que mostrar al inversionista es estabilidad del mercado. Si hay estabilidad del mercado y como Perú se está convirtiendo
por las reservas que les he mostrado en Macusani y por lo que se ha encontrado en Cusco, en Junín y en Madre de Dios y en Huánuco, entonces Perú puede convertirse en un minero de producción de litio. Es obvio, hay dos alternativas, dos negocios. El producto final que hemos indicado es el concentrado de litio o el concentrado de cobre. En este momento, los tres grandes productores y fabricantes y exportadores de litio, Australia, Chile y Argentina, todavía no fabrican baterías. Están haciendo ensayos, pero su proyección es instalar plantas de producción de baterías y no solo de baterías, sino quieren ir hasta el vehículo eléctrico. Porque, como hemos mencionado, la ventaja del desarrollo tecnológico de las baterías de litio es que ahora tienen tamaños suficientes para garantizar la autonomía hasta de 700 kilómetros o más de un vehículo. Entonces, si el mercado peruano se constituye en un mercado atractivo, uno, y dos, es proveedor de concentrado de litio, seguro que los inversionistas fabricantes de baterías de litio van a analizar el mercado peruano. Gracias. Gracias, ingeniero. Acá hay otra pregunta que nos hacen llegar sobre qué métodos se están usando en las minas peruanas para la obtención de un litio limpio a partir de energías renovables y qué incentivos están brindando la misma para su investigación. Incentivos para la producción de la minería de litio, ¿correcto? Sí. Todavía no se ha iniciado la producción de litio precisamente porque es necesario precisar o corregir la legislación de la minería. La minería de litio en Macusani está junto a placas de uranio. Entonces, el uranio, como ustedes saben, es reactivo. Entonces, la radioactividad no se puede permitir. Y lo que se va a permitir es que se explote en Macusani el litio que está en las minas, pero en las franjas donde está solo el litio, fuera del uranio. Entonces, esa es la legislación que están, entiendo, trabajando en el gobierno para poder permitir que se arranque con la producción de litio. Como les he señalado, con una inversión de más de $600,000, podrían iniciar la producción de litio en Macusani y después crecer hasta casi el doble. Gracias. Gracias, ingeniero. Acá hay otra pregunta que nos hacen llegar. Nos dice así, ¿de qué manera afectará a los ciudadanos con tarifas en baja y media tensión en el Perú? Dado que las centrales de gas ya no podrán declarar sus costos variables cero, sino que tendrán que declarar los valores reales para la generación. A ver, si los generadores termoeléctricos declaran el precio real del gas, lo primero que va a ocurrir es una disminución en el precio de la electricidad a los clientes regulados, es decir, en nuestras casas. ¿Por qué? Porque el cliente regulado paga mayor porcentaje de la prima que se paga en el sistema a las energías renovables. Esa prima se paga por todos los actores del sistema y los actores son los clientes regulados y los clientes libres. Los clientes regulados pagan más por esa prima que los clientes libres. Entonces, el iniciar
con un precio real del gas natural, obviamente va a mejorar los precios de las casas. Entonces, si se mejora los precios de las familias que consumen electricidad, estamos logrando una ventaja para ese sector. Pero lo más importante, y repito, es mejor poner un mercado sólido con precios reales, transparentes y auditados. Porque si no se hace esta corrección, entonces los inversionistas van a tener mucho cuidado en venir a Perú. Gracias. Gracias, ingeniero. Acá hay otra pregunta que nos dicen, ¿cuál es el futuro de la industria de las energías renovables en los próximos 20 años en el Perú? Y si es posible tener una red micro hidroeléctricas distribuidas. En el largo plazo, yo pienso que la energía solar va a tener una presencia extraordinaria. Hay muchos proyectos. Les he señalado los 460 megavatios que ya tiene concesión definitiva. Tener concesión definitiva significa que el inversionista ha firmado un contrato con el gobierno como inversionista libre. No es subasta, es una libre inversión y va a invertir en 460 megavatios en La Joya. Entonces, si entra en operación esos 460 megavatios en La Joya, como hay dos alternativas. Una es que no firme contratos con ningún cliente libre, ni tampoco con un cliente regulado. Entonces, ¿qué va a hacer con la energía que produce? Lo va a inyectar al sistema y le pagan el costo marginal. ¿Cuánto es el costo marginal en este momento? $9. ¿Y por qué es $9? Porque los termoeléctricos no declaran el precio real del gas. Entonces, como inversionista, tengo que ver cómo enfrento económica y financieramente a ese precio bajo. Porque yo voy a instalar 500 megavatios solares y voy a recibir $9 por megavatio hora, porque ese es el costo marginal. Pero si yo lo vendo a un cliente libre, yo lo puedo vender en un precio de 26, 27 o $30. De todas maneras, a menor precio que los contratos que hemos visto, que en promedio son $41 de los clientes libres. Entonces, el análisis de esa pregunta es si estamos manejando correctamente el mercado en lo referente a costos de generación. Si se maneja el mercado con costos reales de generación de electricidad, entonces la competencia va a ser una competencia real, como lo que dijo el ministro de Chile cuando estuvo aquí en Perú, que compitan con costos reales, pero que entren al despacho del más barato al más caro, pero con precios reales, costos reales, ¿correcto? Gracias. Ingeniero, acá tenemos otra pregunta que nos dice así. Si los precios de gas se declaran como precio fijo debido a los contratos de largo plazo de suministro de gas, ¿por qué se considera estos costos de gas en el cargo variable y no en los cargos fijos? Se consideran los costos de energía y no en los costos de potencia. A ver, vamos a mostrar. La ecuación del costo variable de generación es igual a la suma del costo variable combustible más el costo no variable, que es el costo de operación y mantenimiento. Entonces, si el costo variable del gas natural yo lo declaro a mi interés como generador termoeléctrico, entonces ya de hecho el costo variable de generación es irreal.
Entonces, la discusión es que si pongo los otros costos, el precio va a subir. El precio subiría porque asumen que el take or pay, o sea, hay un precio que te cobra el proveedor de gas, lo uses o no lo uses. Y lo mismo hace el transportador de gas. Te cobra transportes o no transportes gas que has comprado. Entonces, cuando se habla de costos totales de cualquier producto, hay costos variables y costos fijos. Hay costos directos e indirectos. Pueden haber hasta costos estratégicos, que yo puedo usar algún parámetro que me permite entrar en ese mercado. Pero todo eso tiene que ser real. Entonces, eso es lo que yo estoy explicando, que el precio tiene que incluir todo. No puede decir esto sí, esto no. Entonces, hay un parámetro que uno lo maneja en una forma, el otro en otra forma. Entonces, la competencia no es clara, no es real. Entonces, un mercado de competencia irreal, obviamente no va a atraer la inversión. Ese es el problema. Gracias. Bueno, ingeniero, acá hay otra pregunta donde nos dicen el momento de mencionar almacenamiento hidráulico, ¿acaso se refiere a centrales de bombeo reversible? Repite, por favor. Al momento de mencionar almacenamiento hidráulico, ¿acaso se refiere a centrales de bombeo reversible? Sí. Lo que ha hecho Chile es utilizar los saltos a las orillas del mar. Bombea agua de mar y vuelve a caer. Entonces, la turbina se convierte en bomba cuando va a bombear el agua y cuando el agua cae se convierte en turbina. Entonces, poner un parque de ese tipo de turbinas, ¿no es cierto?, permite manejar como batería. Es decir, tú puedes tomar agua cuando desees. Entonces, actúa como una batería, porque tú la pones en funcionamiento cuando tú deseas. Esa es una. La otra son manejar almacenamientos. Entonces, hay almacenamientos de agua que permiten trabajar en cascada y se pueden manejar en función de la demanda. En la última placa que hemos visto de la planta solar con inteligencia artificial, hay inteligencia que lee cuál es el comportamiento de la demanda. Y en función de eso, la planta solar también reacciona. Esa es la ventaja de la inteligencia artificial. Por eso es que las plantas solares cada vez están entrando con mayor facilidad en los sistemas interconectados de muchos países. Obviamente tienen mayor precio, pero países que tienen una energía eléctrica cara, obviamente prefieren pagar energía renovable, que es limpia, y al mismo tiempo, en el tiempo se reduce de precio, porque el panel solar tiene 25 años de vida útil y ya los paneles se están proyectando para que garanticen 30 años. Probablemente van a llegar a 35. Entonces, estamos viendo que la energía solar sí es una energía de menor precio y al mismo tiempo es energía limpia. Gracias. Bueno, gracias, ingeniero. Esas son las preguntas que me hicieron llegar. Ahora le voy a dar pase a mi compañero Renzo para que diga algunas palabras. Sí, ingeniero. Bueno, varios nos comentan que la charla estuvo bastante excelente.
por ahí un comentario nos dice que su introducción fue bastante maravillosa, ¿no? Porque habla acerca de Perú, de los incas, cómo estos han contribuido con su innovación hacia todo el mundo, ¿no? Y eso es quizás lo que nos falta ahora, innovar a nosotros, los estudiantes, para dejar esas cosas importadas y desarrollar tecnología aquí en el Perú. Y bueno, más comentarios acerca de que estuvo excelente la conferencia, una magistral como siempre. Y bueno, mi compañero Leonardo, presidente del capítulo PES Uni, va a dar un pequeño cierre del evento. Leonardo, ¿puedes comenzar? Sí, gracias Renzo por el pase. Doctor Samayoa, un gusto nuevamente tenerlo aquí en la IEEE SUNY. La verdad, esta es como su casa. Muchas gracias, la verdad, por aceptar la invitación y por la iniciativa de siempre es contribuir a temas académicos en lo que respecta para estudiante como profesional. Y más que todo, gracias por compartir sus conocimientos con nosotros, ¿no? Y bueno, también quisiera pues, aprovechar también para poder mencionar algunas actividades, ¿no? Si me lo permiten. Algunas actividades que tenemos para los asistentes. Más que todo, el día de mañana les comento también al público que mañana tenemos nuestra primera convocatoria del año de forma virtual, que es dirigido para todos estudiantes de ingeniería eléctrica y ramas afines, como también para egresados de la UNI. Entonces, donde se va a realizar diferentes actividades y reconocimientos, se va a invitar también a ex directivos que nos cuenten sus experiencias vividas en la PES UNI, y qué beneficios trae, ¿no? Pertenecer al capítulo, el voluntariado, no solo también para chicos, sino también para mujeres en el sector de energía. Y bueno, están totalmente invitados los estudiantes o egresados de la UNI. La invitación ya está hecha por nuestras redes sociales, nos pueden ubicar en Facebook, Instagram y LinkedIn. Al igual que también tenemos una conferencia magistral el día sábado. El día sábado tenemos con tema el rol de el papel de la generación renovable con interfaz electrónica de potencia en la estabilidad transitoria de los futuros sistemas de energía eléctrica. Entonces, también se ha hecho la invitación. El ingeniero es el ingeniero doctor que radica en Holanda, es el ingeniero José Luis Rueda Torres, y se va a realizar el sábado 3 de abril a las 10 horas. Pueden seguirnos también por LinkedIn, Facebook, Instagram, como había mencionado, y voy a darle el pase a Renzo para que dé el último cierre. Muy bien, Muchas gracias. Sí, ahí vi una pregunta que dice, sí, solo para estudiantes de la UNI. El capítulo es hecho por estudiantes o egresados de la UNI. Nosotros somos estudiantes, como todos saben. Y bueno, antes vamos a darnos una pequeña foto, todos los participantes que deseen para activar sus cámaras. Foto para recuerdo. Aquí estoy yo. ¿Qué tal? Y bueno, ahí esperemos un momento que activen sus cámaras. Un gusto ver tanta cantidad de personas, tanto en el Zoom como en Facebook. Ha habido casi 80 personas escuchándolo. Y pues, bueno, lo que deseen puede activar sus cámaras, daré unos 20 segundos, unos 20 segundos. Y pues nada, ingeniero, un gusto nomás tenerlo. Después de la charla, como le mencionaba, ¿no? Podemos conversar un momento acerca del evento y futuras actividades, ¿no? Ahí veo que David Cotera, ¿qué tal David? Alexis, Néstor, están activando sus cámaras. Diego Torillo también. Bien, entonces yo les agradezco por esta oportunidad. Me permite siempre estar junto con ustedes. Recuerden que la UNI es mi casa. Yo he enseñado más de 40 años. Entonces, me siento muy vinculado a ustedes. Los chicos de la Universidad de Electricidad en los últimos años probablemente han sido con los que más me he interconectado. Y eso me agrada mucho porque yo siento vuestra inspiración, vuestro liderazgo, ¿no es cierto? Porque estamos en un mundo que está cambiando. Ustedes son la generación del cambio. Son ustedes quienes van a acompañar y hacer el cambio que yo les he explicado. Y para eso tienen que prepararse.
felicitaciones por organizar este evento con motivo de esta ceremonia, ¿no es cierto?, de un año más de la creación de PES. Felicitaciones. Sí, ingeniero, es un gusto que nos dé esas palabras, ¿no? Nosotros somos futuros líderes y bueno, y todos los que estén interesados, ¿no?, en formar parte también. Y bueno, les voy a tomar la foto contando hasta 5 para dejar de recuerdo. 1, 2, 3, 4, 5. Una captura de pantalla. Ahí va. Sí, ingeniero. Sí, se queda un momentito para charlar con los voluntarios y usted. Y pues a los asistentes, muchas gracias por su asistencia, por participar. Esperamos verlos en todas las actividades del mes. Como saben, este mes se celebra el PES Day. Tenemos un montón de actividades y esperamos que puedan ser partícipes de ellos. Como siempre, para apoyar a la comunidad estudiantil y de profesionales de ingeniería eléctrica, mecánica eléctrica y de